Bueno, vamos arrancando. Vamos a ir por orden, ¿sí? De lo que sea algo teórico, sea algo del cuestionario, sea... Bueno, primero decirles que el TP, bueno, vamos a arrancar con el día 2, sí, voy a transformar yo, y ustedes ya van a partir del cultivo líquido, para que es el día 2. Sí, ahí hacemos la purificación y luego la digestión con, no me acuerdo si era GIN o AMH1, no me acuerdo. Así que arrancan del día 2, no me acuerdo la fecha, creo que es, no sé si es el lunes que viene, pero creo que sí. Para que estén al tanto si leen la guía, ¿sí? Bueno, de citoesqueleto. Eh, como saben, la idea no es hacer una clase de repaso, primero porque no llegamos para todos los temas en 2 horas, eh, pero sí que ustedes me digan qué dudas tienen o si algo del cuestionario les resultó difícil de comprender. Eh, ¿Están viendo la presentación de citoesqueleto? Sí, sí. Bien, ¿tienen alguna duda de citoesqueleto, de cómo son los componentes, las funciones? O sea, lo más importante es eso, saber la función del citoesqueleto, la composición, sí que hay 3 grandes eh, moléculas que participan, ¿sí? Los microfilamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios, cuál es la función de cada uno, que los microfilamentos de actina y los microtúbulos se polimerizan y se despolimerizan, que en un extremo el más la velocidad de polimerización y despolimerización es más alta, que tienen componentes solubles y componentes, no, eh, en forma ramificada, así en el polímero. Está media lenta la computadora, no sé qué le pasa. A ver si la pongo en presentación. No me deja hacer nada. Esperen que lo abro del PowerPoint, del PDF, ¿sí? ¿No? ¿Pudieron ver los parciales? No sé, por eso. Esto en general lo tomo en el verdadero y falso, ¿sí? No va a ser nada muy... Bueno, digamos, el diámetro o el tamaño de los filamentos de cada uno de los componentes es importante, ¿sí? De este cuadro simplemente que los filamentos intermedios resisten más la tensión. Bueno, que son dinámicos en función de las señales extracelulares de la célula, sí, que se despolimerizan y se polimerizan, que hay, bueno, como les decía antes, subunidades solubles y filamentos o polímeros, bueno, acá que responden a señales, que se comportan por protofilamentos, ¿sí? Que se pueden unir lateralmente. En este caso era la polimerización de actina que tenía una nucleación que era por unión, ¿sí? Espontánea entre G-actina, se formaba un oligómero y luego se polimerizaba, ¿sí? Pero siempre la fase de nucleación es la fase más lenta. Bueno, que tiene un sitio de unión a la TEPE. Acá era un poco cómo se nucleaba, ¿sí? La nucleación con la G-actina, que es la forma soluble de la actina, ¿sí? Cuando se polimeriza ya se forma F-actina y luego entraba en la fase estacionaria donde lo que se incorporaba en el extremo menos, perdón, más, era lo mismo que lo que se perdía en el extremo menos. En cuanto al complejo ARP y las forminas, tienen que saber, bueno, que primero el complejo ARP, no sé si quedó del todo claro en la clase, pero principalmente lo que va a estar involucrado es la ramificación de los protofilamentos o de los filamentos de actina, ¿sí? Formando esta estructura de 70 grados.
mientras que las forminas eran un dímero, si se acuerdan, que lo que iban a hacer era ir permitiendo la unión de nuevos monómeros de G-actina al filamento en crecimiento por el extremo más. Pues bueno, había otras. Era Sí, lineal, era un crecimiento lineal, digamos, y el otro es vertical. sí, la formina, sí. ¿Qué? Sí, sí. Profe, Bueno, que los filamentos de actina, sí. En cuanto Sí. a los accesorios, ¿hay que saber alguno en puntual? No, solo las forminas y el complejo de RP, no otro. Bueno, la gelsolina la había puesto en un ejemplo, pero tampoco es súper importante. Sí que sepan que las estructuras, tanto los filopodios como las microvellosidades, eran ricas en actina, sí, eran protuberancias de la membrana plasmática y son ricas en actina. Acá aparecía la gelsolina, si se acuerdan, que frente a un estímulo, que en este caso era el aumento de calcio intracelular, se generaba toda una despolimerización y luego una polimerización que hacía que se produzcan estas protuberancias y que iban a permitir a la célula migración o fagocitosis. ¿Sí? Y cómo cambiaba, ¿sí? Este es un ejemplo, digamos, no es que tienen que saber, nadie le va a preguntar. Bueno, después los microtúbulos por alfa y beta tubulina, que tiene unido GTP, ¿sí? Que está formado por 13 protofilamentos, ¿sí? Es un heterodímero que se va altercando alfa y beta tubulina, ¿sí? Y queda hueco en el medio. Es el más grande de los componentes de microtúbulo, ¿sí? Creo que eran 25 nanómetros. También se polimeriza de un extremo más, un extremo menos. El extremo en crecimiento siempre tiene unido GTP. En cuanto a la dinámica, no es que les voy a tomar, pero sí tienen que saber que es dinámico en cuanto a la polimerización y despolimerización. Bueno, que el centro organizador de microtúbulos está compuesto por gamma tubulina, ¿sí? Que va a permitir la polimerización, ¿sí? de los microtúbulos, que tenemos el centrosoma, ¿sí? Que tiene la matriz del centrosoma, el par de centriolos, y a partir de allí está la gamma tubulina, acá en rojito, donde va a permitir la polimerización de los microtúbulos. Y de filamentos intermedios, bueno, que es más heterogéneo, ¿sí? La principal función es que soportan la tensión mecánica. Y vimos 4 grandes componentes. Antes de llegar a eso. ¿Y dónde está? Está más allá. A ver. En la clase me acuerdo que me pasó lo mismo. Estaba buscando la diapo y Profe, no sé eso si de me los quedó fármacos, marcando. eso lo tomaste en algún parcial. Eso hay que saberlo, los fármacos que afectan a la actina o a los microtúbulos. No. Ah, no, sí, no lo tienen que saber. Ah, está en matriz extracelular, por eso no la encuentro acá. Esperen, que me voy a ir un cachito. Ah, pues me estoy confundiendo con eso. No, está bien. Perdón, me estaba confundiendo con la matriz extracelular, con la diapo que quería. Bien. Bueno, tenemos los filamentos intermedios que principalmente soportan la tensión mecánica y está compuesto por lamininas, bimentinas, ¿sí? Queratinas. La bimentina, si ven papers, muchas veces se usa como control de carga, en vez de utilizar actina o beta tubulina, a veces se usa bimentina, ¿sí? En los western blots. Bueno, que si hay algún tipo de mutación en los filamentos intermedios puede llegar a traer una enfermedad, ¿sí? Acá, por ejemplo, había toda una desorganización del epitelio.
No sé, ¿tienen alguna duda? Y después, bueno, de motores moleculares, la verdad que tampoco mucho los voy a tomar. Sí que sepan que hay proteínas motoras que con gasto de energía se desprenden, digamos, pasan por un ciclo de agarre y desprendimiento del filamento, como es el caso de la miosina 2, si se acuerdan que había 3 estados, uno que no tenía nada unido, otro que tenía unido ATP y otro que tenía unido ADP y fósforo inorgánico, y eso, digamos, en función, en realidad 4, cuando tiene solo unido ADP, eso iba permitiendo que se desprenda y se vuelva a agarrar al filamento de actina y eso permitía como caminar por el microtúbulo. Y después, bueno, en el sarcómero también tiene acción los microfilamentos de actina y miosina 2, que con gasto de energía se producía no un acortamiento, sino un desplazamiento, ¿sí? La longitud de cada uno de los sarcómeros, de cada uno de estas bandas, las bandas M y los discos Z, se mantiene, pero se superponen unas con otras. Y eso es lo que... Perdón, profe, lo último se entrecortó. Acá, ok, que en la contracción muscular, que depende de actina y miosina 2, cuando esta es la estructura de un sarcómero, ¿sí? Que está dentro de las fibras esqueléticas, no hay un acortamiento de la banda M o del disco Z, sino que hay un desplazamiento de unos sobre otros, pero la longitud de cada uno se mantiene constante, ¿sí? Bueno, que depende de calcio, de la energía, y en cuanto a proteínas motoras de los microtúbulos, teníamos dineínas y quinesinas, que lo más importante es que la dineína va hacia el extremo menos de los microtúbulos y la quinesina hacia el extremo más, ¿sí? De acá también, altercaba entre un estado de ATP y ADP, y eso permitía que las subunidades, que las dineínas o las quinesinas caminen y por eso puedan transportar vesículas. ¿Sí? Acá había un ejemplo del microtúbulo con la dineína, ¿sí? Que iba a transportar esta vesícula, y como vemos hay otros tipos de proteínas accesorias, pero no mucho más que eso. Y después de cilios y flagelos tampoco no les voy a tomar, ni la estructura, ni cómo es el movimiento, pero sí que sepan que es por microtúbulos, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda de citoesqueleto? No, Ok, bueno. Entonces pasamos a uniones celulares y matriz extracelular, si es que puedo, si no, no sé, no me anda mucho. A ver si la tengo en PDF esta. Profe, yo tenía una duda con esta práctica, con esta clase. Hablaba en un momento de uniones de anclaje. ¿Eso sería cuando está el contacto extracelular entre las células o de la célula a la matriz? Es entre células. Ok. Célula y matriz sería Los hemidesmosomas. Ahí está, ok. Bueno, primero, ¿qué es la matriz extracelular y qué función tiene? Es bastante heterogénea la composición de la matriz extracelular, y es importante que sepan que es formada propiamente por secreción de componentes que la propia célula va liberando. También es dinámica, sí, hay remodelación, degradación, nueva síntesis de moléculas, y la función que tiene principalmente es dar un entorno a las células. Y también sirve como sitio de señalización. Y después vimos también en cáncer que es bastante importante porque las células la pueden degradar y eso les va a permitir hacer metástasis, ¿sí? Es decir, llegar a nuevos tejidos.
Entonces, facilitan la adhesión, ¿sí? Van a proporcionar información posicional para las células. O sea, desde un estadio embrionario ya hay matriz extracelular. Bueno, proporcionan un entramado, ¿sí? Un reservorio para moléculas de señalización. Digamos, todas las funciones de la matriz extracelular la tienen que saber. Y también que no todos los tejidos tienen la misma relación, cantidad de células matriz extracelular, ¿sí? Si se acuerdan, el tejido epitelial tenía muy poquita matriz extracelular, tenía simplemente una lámina basal en las células basales propiamente dichas, con lo cual había mucho contacto célula-célula y poco contacto célula-matriz. Y por el contrario, el tejido conectivo, hay pocas células, ¿sí? Principalmente fibroblastos, y hay mucho contacto célula-matriz extracelular. Entonces, bueno, acá teníamos un epitelio, ¿sí? Donde vemos que las células están unas al ladito de las otras, y el contacto con la matriz extracelular es a través de la lámina basal. Y después tenemos el tejido conectivo, que como vemos hay una célula acá, otra acá, como que prácticamente no hay contacto célula-célula, sino que están embebidas en la matriz extracelular, que bueno, en este caso son fibras de colágeno, ¿sí? En el músculo esquelético, si bien hay contacto célula-célula, bueno, acá no sé, estaría esquematizando, cada célula está rodeada por una lámina basal, ¿sí? Entonces los componentes de la matriz sí los tienen que saber, ¿sí? Los proteoglicanos, el colágeno, laminina, fibronectina y nidógeno, ¿sí? Esos. Y que van a formar, ahora sí voy a adelantarme un cachito a la que quiero. Vuelvo acá. Y van a formar toda esta red, ¿sí? Entre estos 4 componentes, ¿sí? Nidógeno, laminina, o sea, cómo se une cada uno no importa, ¿sí? Pero sí que sepan que se forma todo un entramado entre estos componentes que no son células, ¿sí? Son proteínas, y se va a formar toda esta red donde le va a dar ese sostén a las células y va a permitir el reservorio de moléculas. Y después vimos también en esta clase los tipos de interacciones que ocurren entre células. ¿Sí? Vimos las uniones estrechas que estaban por debajo de las digamos, entre 2 células, entre las microvellosidades, de modo de sellar y todo lo que pase por la luz no pueda penetrar hacia el espacio intercelular. Después vimos, bueno, uniones de tipo gap que conectaban los citoesqueletos, ¿sí? Uniones de adherencia que tenían en este caso la unión del citoesqueleto de actina. Después los desmosomas, ¿sí? Con filamentos intermedios, hemidesmosomas, ¿sí? También, pero en este caso entre las células y la matriz. Bueno, y acá está representado en la lámina basal la matriz extracelular. Y vimos que tenían mayor importancia las moléculas de adhesión celular o las CAM, ¿sí? Que lo que iban a permitir era generar esta unión entre células o entre célula matriz, ¿sí? Y que muchas veces estaban involucradas los componentes del citoesqueleto. En este caso es entre célula y matriz extracelular, ¿sí? Acá tenemos componentes de la matriz y acá tenemos la CAM de la célula. Principalmente estaba resumido en este cuadrito, ¿sí? Los tipos de uniones. Ves que acá dice adherencia, lo que me preguntaba la compañera al principio, entre célula-célula y que están involucrados los filamentos de actina, ¿sí? Y bueno, en cada una de las funciones. Después tenemos los desmosomas, ¿sí? Que también están involucrados las caderinas, pero en este caso intervienen los filamentos intermedios. Los hemidesmosomas entre célula matriz. Los tipos de uniones de células estrechas es entre células-células, ¿sí? Involucrados los filamentos de actina. Los de hendiduras, también célula-célula es la que conecta los citoplasmas, ¿sí? Los tipos de molécula de adhesión celular en las conexinas. O sea, este cuadrito lo recontra tienen que saber. De hecho, lo tomé en un parcial. No me acuerdo bien cuál, pero lo he tomado.
O sea, todo, el tipo de unión, el tipo de, digamos, qué es lo que une, si célula, célula, célula matriz, la principal molécula de adhesión celular involucrada y si está involucrado el citoesqueleto o no, y la función. ¿Sí? Y en cuanto a las moléculas de adhesión celular, vimos 4, ¿sí? Vimos por un lado las caderinas, las moléculas de adhesión celular de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? O NCAM, las integrinas y las selectinas. En cuanto a la composición de las CAM, no, digamos, no tienen que saber, digamos, si son interacciones en cis, en trans. Siguen siendo, bueno, la mayoría necesita calcio. Bueno. Y muchas veces se requieren proteínas accesorias para, en este caso vinculina, sí, que era uno de los componentes de los filamentos intermedios, para la unión hacia el citoesqueleto, ¿sí? Acá tenemos otras proteínas accesorias para unirse a actina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá es otra esquematización de los filamentos intermedios con las caderinas que unen la célula a célula. Y las integrinas muchas veces funcionan como receptores, ¿sí? De señalización y activan una vía de transducción de señales que se podía activar de dos maneras, pero eso ya tampoco no les voy a tomar, digamos. Pero sí que muchas integrinas intervienen en transducción de señales, nada más. Bueno, las unidades estrechas ya les mencioné que estaban por debajo, une células por debajo de las microvellosidades. Bueno, acá es el tipo de CAM que intervienen, ¿sí? Lo más importante de este tipo de uniones de hendidura es que permite el pasaje de moléculas de hasta 1,2 nanómetros de diámetro, con lo cual pueden pasar segundos mensajeros, por ejemplo, entre dos células a través de las uniones de tipo GAP. Bueno, acá es la matriz extracelular de las células epiteliales. Y la degradación de la matriz extracelular, que es por metaloproteasas, ¿sí? Que las metaloproteasas podían tener su ubicación, sea en la membrana plasmática o en el espacio extracelular, y lo que iban a hacer era degradar. Nosotros vimos acá distintos, digamos, métodos o distintas hipótesis de cómo actúan estas metaloproteasas. No importa estos 5, pero sí que hay una remodelación de la matriz, ¿sí? Y que muchas veces permite la migración celular, ¿sí? Como en este caso. Que dependen de zinc, ¿sí? En este caso, las metaloproteasas, y que la regulación de la metaloproteasas, al ser algo tan sensible, está regulado en la transcripción, en la traducción, en la secreción, digamos, en el tráfico intracelular. O sea, muchas veces se quedan almacenadas en vesículas, de modo que cuando la célula necesite remodelar la matriz extracelular simplemente se libere. La localización, si queda anclada en membrana o si se secreta, si se activa, muchas veces si bien puede estar en membrana, está inactiva y requiere de una proteólisis, o muchas veces están inhibidas, entonces se degrada o se inhibe el inhibidor, ¿sí? Y también la degradación, ¿sí? O sea, hay distintos tipos de regulación de las metaloproteasas porque son bastante importantes en el desarrollo. Y ahí terminaba. ¿Tienen alguna duda de esta? O sea, principalmente el cuadrito tienen que saber de esto, la verdad.
Y bueno, y sí, para identificarlo hacer un esquema, ¿no? Sí. En cuanto a los componentes, lo que cambia es que es el nidógeno y la elastina, ¿no? En distintos MET. Perdón, pero no te entendí. ¿Entre los componentes de qué? Porque yo que primero habla de los componentes de la MET y después también dice nidógeno y elastina. Claro, el nidógeno está en la lámina basal, que es la matriz extracelular de las células epiteliales. Claro, y después la del conectivo va elastina ahí, ¿o no? Sí. Ok. Bien. ¿Estamos con esa? Sí, profe. Bien. Después ya Profe, empezamos con la perdón. inmunología, ¿no? Sí. Quiero hacer una consulta. Con respecto a las metaloproteasas, Sí. son dependientes de zinc. Y el calcio, Sí. en ese caso, ¿por qué lo nombran? Porque, depende, ¿de qué depende? No, también de la concentración intracelular de calcio, pero principalmente la metaloproteasa tiene unión a zinc. Ok, de ambas entonces. Pero Sí. lo más importante, digamos, es el zinc. Buenísimo, gracias. Sí. No me acuerdo dónde lo nombran el calcio, pero lo nombran por acá. También ahí abajo hablaba del Ok. calcio. Sí, pero principalmente de zinc. Ahí, perfecto. Ok. Acá depende del calcio. Voy a buscar el 2 más, por eso no lo encontraba. Está bien. El calcio. Bueno, pasamos a inmunología, entonces. Inmunología la habíamos dividido en 3 clases, o en realidad fueron 2 clases, pero como en 3 partes. Una vimos respuesta innata, donde la respuesta innata lo que iba a reconocer era patrones moleculares asociados a patógenos a través de los receptores de reconocimiento de patrones. O sea, permitía identificar lo extraño y generar una respuesta inespecífica. ¿Sí? Bueno, primero había barreras naturales, y como la piel, el lagrimal, digamos que iban a permitir que el patógeno no llegue a ingresar al organismo. Entonces, la inmunidad innata no requiere una exposición previa al patógeno y no se modifica con exposiciones repetidas. Y existe desde el nacimiento. Se activa en las primeras horas, ¿sí? Y tienen acción principalmente los macrófagos, las células NK, ¿sí? Las proteínas del complemento, las células dendríticas, ¿sí? Y van a reconocer eso, lo que les decía recién. Los patrones moleculares asociados a patógenos. Se me voy a saltear las barreras anatómicas, ¿sí? Como la piel, las mucosas. Pero bueno, hay péptidos antimicrobianos, toda la bola. Entonces, hay componentes humorales y celulares dentro de la respuesta innata. Y principalmente actúan los macrófagos, ¿sí? Las células natural killer y algunos otros tipos de células. Del complemento, simplemente que son proteínas que lo que van a hacer es, digamos, se activa a partir de, por distintas vías. ¿Se acuerdan que había 3? La vía clásica, la vía de lectinas y la vía alternativa, pero bueno, en la vía clásica era unida a través del linfocito B. La vía era a través de azúcares, ¿sí? El reconocimiento de manosas principalmente, y la vía alternativa, pero todas lo que hacían era activar una proteína que se llamaba C3, que luego son proteasas, ¿sí? Que van a activar otro complejo de proteasas, y lo que iban a hacer era generar un poro en la membrana. Y de esa manera se iba a eliminar la célula con el patógeno. Entonces,
Después, como parte humoral, también estaban los reactantes de fase aguda, ¿sí? Que eran proteínas del hígado, o eran producidas principalmente por el hígado, y que también iban a permitir eliminar el patógeno a través de una respuesta no específica, ¿sí? Como por ejemplo, esto, aumentar las proteínas del complemento, inhibir proteasas bacterianas, ¿sí? Recolectar radicales de oxígeno o coagulación, digamos, todas respuestas que no tenían que ver específicamente con un patógeno en particular, sino en cosas inespecíficas. Bueno, acá estaban los componentes de la respuesta innata, ¿sí? Principalmente nosotros le dimos más bola a lo que eran macrófagos y las células natural killer. Bueno, y que parte de la inflamación lo que hacía era secretar proteínas proinflamatorias, y lo que iba a hacer era reclutar al sitio proteínas, ya sea del complemento o de la fase aguda, y células para poder eliminar el patógeno en ese sitio, ¿sí? Bien, lo más importante era que no tienen especificidad la respuesta innata, y lo que reconoce son los PAMPs a través de los PRRs. Dentro de los PRRs o RRPs en castellano había distintas familias y se ubicaban en distintos lados. Podían estar en la membrana plasmática, podían estar en el citosol o podían estar en los endosomas, ¿sí? Lo que reconocían los PAMPs, digamos que son los PAMPs, son componentes que están en los patógenos, como por ejemplo un lipopolisacárido, cierto tipo de azúcares que nosotros no tenemos, secuencias no metiladas que pertenecen al ADN bacteriano, islas CPGs en virus, ¿sí? Virus de ARN, como por ejemplo yo les comentaba que los virus de ARN que están en el citoplasma no tienen el CAP, sino que tienen un trifosfato en el extremo 5', y eso se reconoce como PAMP, ¿sí? Porque los mensajeros celulares, o sea, si bien nosotros tenemos ARN en citosol, tienen ciertas características como el CAP y la cola de poli-A, y muchos virus no tienen eso. Entonces un ARN en citosol que no tiene esa estructura típica del mensajero es reconocido como señal de peligro. Entonces, una vez que se activaba la respuesta innata por reconocer algún tipo de PAMP, se generaba una inflamación, el reclutamiento de células y la secreción de citoquinas, ¿sí? Y muchas veces era suficiente para eliminar el patógeno, ¿sí? Y vimos en particular la respuesta innata asociada a virus. Este era un esquema de virus que no tienen que saber, digamos, cuál es el ciclo de replicación del virus, pero principalmente teníamos la partícula viral, que primero se llama una etapa de absorción donde interactúa un receptor, una proteína viral con el receptor celular, y se produce la penetración, y tenemos la nucleocápside desnuda acá en el citosol, ven que acá tiene envoltura y acá ya no. Entonces esta nucleocápside se desensambla en el citosol y expone el genoma, y este genoma por un lado se va a utilizar para replicarse y obtener más genomas virales, por otro lado para transcribir y generar la síntesis de proteínas virales que se van a ensamblar formando nuevas nucleocápsides entre las proteínas virales y los nuevos genomas. Y a su vez en la membrana va a haber proteínas virales, entonces por brotación salen nuevas partículas. Estos son los tipos de células que intervienen en una respuesta antiviral. La primera citoquina que se produce es interferón alfa y beta, ¿sí? Que luego van a tener acción las células natural killer, y finalmente las células T citotóxicas y la producción de anticuerpos. Y en amarillo está la carga viral, ¿sí? O sea, la carga viral aumenta hasta cierto punto, donde se encuentra con la respuesta innata y luego la adaptativa, y luego disminuye, ¿sí? Porque el sistema inmunológico lo resuelve. Entonces, dentro de los PRRs que reconocían ácidos nucleicos, o que reconocen los virus en realidad, teníamos los
receptores de tipo RIG, los receptores NLR, ALR, los receptores de tipo TOL, y todos ellos lo que iban a producir era la producción de interferón de tipo 1 o alfa y beta. Entonces teníamos el virus que ingresaba a la célula, como les decía antes, parte se utiliza para generar nuevas partículas virales y parte para producir proteínas virales. Entonces, la célula reconocía en este caso el ácido nucleico como PAMP, y lo que hacía era transcribir y traducir interferón alfa y beta o interferón de tipo 1. Entonces se traducía esta proteína, y el interferón de tipo 1 tiene acción autocrina y paracrina. Entonces, por un lado, tiene acción sobre sí misma para producir ISGs, que son genes estimulados por interferón, y por otro lado tiene acción paracrina, o sea, esas células vecinas, y el interferón iba a transcribir estos genes que se llaman ISG, ¿sí? Genes estimulados por interferón, que estos ISG dan como producto proteico proteínas antivirales, y lo que iban a hacer era interferir en algún paso de este ciclo de replicación, de modo que el virus no pueda seguir produciendo partículas virales nuevas. Entonces, Profe, o sea que sí, inhiben la replicación, digamos, viral, viral. sí. ¿Qué? Entonces, dentro de las funciones mediadas por interferones de tipo 1, dice, tornan a las células vecinas refractarias a la infección viral, por esto que les decía, intervienen en algún paso del ciclo de multiplicación, activan a las células NK, ¿sí? Que si se acuerdan, ven que las células NK están después de la producción de interferón de tipo 1, incrementan la expresión de CMH1, la presentación antigénica a través de CMH1 y favorece el desarrollo de la memoria T, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el interferón interfiere en alguna de los pasos del ciclo de multiplicación viral? Bueno, porque inhibe la traducción, o promueve la degradación, o edita el ARN, o interrumpe, bueno, algún paso de la replicación. Y por último, digamos, el rol de la CNK en la infección viral es que las células CNK iban a promover principalmente la producción de interferón gamma, que también está involucrado en la respuesta antiviral, si bien no vimos el mecanismo, y además iba a permitir la secreción de perforinas y granzimas para que las células infectadas por virus sean degradadas por apoptosis de tipo extrínseca. ¿Sí? En su momento no le puse nombre, pero ahora que ya lo vimos, se lo podemos poner. ¿Sí? Entonces la célula va a ser eliminada por apoptosis a través de la fagocitosis de algún macrófago. ¿Sí? Entonces la respuesta innata va a limitar la proliferación de la mayoría de los microorganismos con los que nos enfrentamos cotidianamente, ¿sí? A través del reconocimiento de PAMPs en los patógenos, a través de los PRR de las células. Va a eliminar infecciones ocasionadas por microorganismos y va a contener infecciones por patógenos hasta que se desarrolle la respuesta adaptativa. Acuérdense que la innata no aumenta, digamos, la potencia, ni el tiempo, ni acorta tiempo, ni nada, frente a la reexposición por el patógeno, sí que se presenta en las primeras horas de la infección, que no tiene memoria, y está desde el nacimiento. ¿Estamos? Bueno, no sé, no me anda el PowerPoint. Después nos centramos en cómo el procesamiento y la presentación antigénica. Si nosotros vimos la activación de linfocitos B, la activación de linfocitos T, y una de las mayores diferencias era que los linfocitos B no requieren presentación antigénica, sino que ven al patógeno en su estado nativo, mientras que los linfocitos T requerían de que el antígeno sea presentado en un contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es esto lo que les decía recién? Entonces,
nosotros vimos, o sea, que todas las células nucleadas son células presentadoras de antígeno y que tienen la capacidad de presentar a un antígeno en un contexto de SMH1. Y también vimos en particular las células presentadoras de antígeno profesionales, que eran las células dendríticas, macrófagos y los linfocitos B, que además de presentar en contexto de SMH1, permitía presentar antígenos en el contexto de SMH2. Siempre acuérdense que el SMH2 se los va a presentar a los linfocitos TCD4 positivos, es la primera señal, ¿sí? Y el SMH1 a los linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos. Bueno, acá tenemos un cuadrito de las células presentadoras de antígeno profesionales que cuando están inmaduras sí, principalmente las dendríticas, cuando están inmaduras tienen una capacidad endocítica muy alta y cuando maduran van migrando y van perdiendo esa capacidad de endocitar, ¿sí? Y de procesar. Y algo parecido ocurre en los macrófagos, ¿sí? Tiene una capacidad endocítica alta y luego va a ir perdiendo a medida que vaya migrando. Entonces las células dendríticas tenían dos estados, inmaduras, inmaduras. O sea, es la misma molécula, pero que va cambiando, que expone en la membrana plasmática y va cambiando la forma de la célula, ¿sí? Cuando tiene esta forma así toda ramificada, tiene una alta capacidad endocítica, ¿sí? Y a medida que va madurando, va perdiendo esas prolongaciones y va ganando capacidad para presentar, ¿sí? Entonces, las maduras migran y se ubican en los órganos linfáticos secundarios, disminuye marcadamente su capacidad endocítica y lo que va a hacer es incrementar la expresión del complejo péptido antigénico en CMH2 y de moléculas coestimuladoras, ¿sí? Para tener la primera y la segunda señal de activación de los linfocitos B, ¿sí? Y son las únicas capaces de activar a los linfocitos T vírgenes e iniciar la respuesta adaptativa. Entonces, bueno, acá tenemos el cuadrito comparativo, ¿sí? Entre maduras e inmaduras. Acá vemos cómo van migrando, ¿sí? Hacia el ganglio linfático, que sería uno de los órganos secundarios, ¿sí? Acá tenemos, están en los tejidos periféricos, captan el antígeno, ¿sí? Que acá lo endocitó, ¿sí? Lo va procesando, migra, y pero acá se ve bien esquematizado, digamos, cómo cambia la forma de la célula una vez que está por endocitar y una vez que ya endocitó y empieza a madurar, ¿sí? Ven que todas estas prolongaciones ya se van. Entonces el procesamiento antigénico se requiere para la activación de los linfocitos T, involucra la acción de proteasas y requiere que los péptidos se asocien al complejo mayor histocompatibilidad y ocurre, bueno, en las células presentadoras de antígeno y que este complejo esté en membrana. En cuanto al complejo mayor histocompatibilidad, son glicoproteínas de membrana, ¿sí? Eso lo tienen que saber, y que van a funcionar como moléculas presentadoras de antígenos, ¿sí? Van a estar en la membrana plasmática. Vimos que todas las células nucleadas expresan CMH1 y las profesionales, además de expresar CMH1, expresan CMH2. Tienen algunas similitudes y algunas diferencias, este CMH1 y CMH2, en el sentido de que ambas tienen un surco de unión al péptido, si bien ese surco es distinto, ambas tienen un circo de unión, tienen un dominio transmembrana, un dominio citosólico y un dominio extracelular. Todas forman parte de las inmunoglobulinas. Y en cuanto a las diferencias, bueno, el surco de unión es distinto. Una va a presentar la CMH1 antígenos procesados entre 8 y 10 aminoácidos y los otros un poquito más grandes, entre 13 y 18. Y eso principalmente, sí. Y bueno, y que una se lo presenta a la CD8 y la otra a la CD4, ¿sí? Los linfocitos TCD4. Entonces, después vimos los dos procesos por los cuales se puede procesar el antígeno,
¿sí? Vimos la vía endógena de procesamiento, donde teníamos la proteína del patógeno, que se marcaba con ubiquitina, entonces iba a ser reconocido por el proteosoma, generando pequeños péptidos entre 8 y 10 aminoácidos, ¿sí? Esto ocurre en el citosol, pero estos péptidos ingresaban a la luz del retículo a través de un transportador con gasto de energía que se llama TAP, ¿sí? Con hidrólisis de ATP, permitía el pasaje de estos péptidos desde el citosol hacia la luz del retículo, donde a su vez en el retículo el CMH, es una proteína de secreción, se traduce con los ribosomas asociados al retículo, ¿sí? Entonces acá tenemos, esperen que me ubique, acá tenemos el proteosoma, los péptidos que entran por el transportador TAP con gasto de energía, y acá tenemos que se está sintetizando el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, donde en retículo se carga el péptido en el surco de unión al péptido del CMH, sigue la vía secretora y se expone en la membrana plasmática ya el CMH con el péptido cargado, listo para presentárselo a los linfocitos TSD8 positivos. ¿Sí? Acá teníamos los ribosomas, no los veía. Entonces acá teníamos los ribosomas que va a traducir CMH, ¿sí? Y acá se unen. Por el contrario, en la vía exógena de procesamiento no está involucrado el proteosoma, sino que una vez que se endosita o se fagocita esa proteína, entra en la vía vesicular, donde primero están los endosomas tempranos, luego los endosomas o endolisosomas y finalmente se fusiona con el lisosoma, y el pH ácido y las proteasas que están en estos compartimentos son los que se encargan de fraccionar o de cortar a la proteína en pequeños péptidos, y por eso son de un tamaño un poquito mayor, ¿sí? Entre 13 y 18 aminoácidos aprox. Entonces, en este caso, el CMH2 también se está sintetizando en el retículo endoplasmático, ¿sí? Porque es una proteína que va a tener como destino final la membrana plasmática. Y por otro lado, en la vía endocítica, acá se está endocitando la proteína entera, ¿sí? Que con la fusión con el lisosoma se va a cortar en pequeños péptidos. Y en una vesícula de secreción se van a encontrar, se va a fusionar la vesícula que tiene el CMH2 con la vesícula que tiene los péptidos, y ahí se carga, ¿sí? El CMH2 con el péptido, y luego finalmente se fusiona con la membrana plasmática ya el CMH2 con el péptido cargado, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Cuando viaja el CMH desde retículo a Golgi, ¿también lo hace por una vesícula? sí, todos por vesícula, sí. Ah, ok. Sí, eso es para cualquiera, las ligoproteínas, todas van por vesículas. Bueno, acá es un cuadrito, ¿sí? Si ponen 8, 10, 8, 11. O sea, lo importante es que la vía exógena tiene un mayor número de aminoácidos, el péptido cargado, que es MH1. ¿Sí? Y solo para que sepan que existía, que existe lo que es presentación cruzada, donde péptidos que ingresan por la vía endocítica son presentados por CMH1, ¿sí? Y que ese péptido podía llegar al citosol, digamos, por dos vías. Porque se libere desde una vesícula, dice traslocación de los antígenos desde el fagolisosoma hacia el citosol, ¿sí? Se libera el péptido hacia el citosol, o transporte directo desde el fagolisosoma al interior del retículo. Entonces, algo que, digamos, se termina por activar, dice linfocitos TCD8, que son los que van a reconocer antígenos en el contexto de CMH1. ¿Sí? Bien, o sea, de esta lo más importante es eso, las vías endógenas y exógenas y qué es lo que activa cada una de ellas, ¿no? ¿Alguna duda de esta? No, profe. Ok. Pasamos acá.
Acá vimos ahora la activación propiamente dicha del linfocito T y del linfocito B. La ontogenia no la tienen que saber porque tampoco la dimos mucho. Simplemente les dije que primero estaban doble positivos, después estaban doble negativos y después quedaban simple positivos. Pero no tienen que saberlo, digamos. Sí, quizás pueden saber que, digamos, esto ocurre en el timo, pero nada más. ¿Sí? Y que se eliminan los que son autorreactivos, pero no mucho más. Entonces, para activar un linfocito, y ya sea T o B, se requieren dos señales. Siempre la primera señal en los linfocitos T es la interacción directa entre la célula presentadora de antígeno con el péptido cargado, ¿sí? A través del CMH, y el receptor de la célula T. Y la segunda señal son proteínas coestimuladoras, ¿sí? Que en este caso tiene CD80, CD86, la célula presentadora de antígeno, y CD28, el linfocito T. Entonces lo que ocurría, una vez que se activaba la primera y la segunda señal, es que iba a cambiar, ¿se acuerdan? El receptor de interleuquina 2. Iba a cambiarse por un receptor de baja afinidad, interleuquina 2, por uno de alta afinidad. Entonces, se producían dos cosas, dos consecuencias por la activación de la primera y la segunda señal. Se secretaba interleuquina 2 por un lado y por otro lado cambiaba el receptor de esa citoquina. Entonces, una vez que se unía la interleuquina 2 con el receptor, se generaba un cambio que producía la expansión clonal, donde una célula T virgen activada iba a producir en pocos días más de 10.000 células hijas. Entonces íbamos a tener un montón de células todas clones que iban a reconocer el mismo antígeno. ¿Sí? Entonces acá tenemos la señal 1, ¿sí? Siempre por el CMH con el péptido cargado con el receptor de la célula T, y la señal 2 de proteínas coestimuladoras. ¿Sí? Y que además después, digamos, eso además de aumentar la expresión, de secretar interleuquina 2 y el receptor, y va a aumentar la expresión de más moléculas coestimuladoras. No sé, la Sí, CD40, CD40L, ¿se expresan los dos linfocitos en el 8 y en el 4? sí, Porque también se expresaba cuando se activaba el linfocito B. sí, también. Okay. Sí, son todas proteínas, son como señales coestimuladoras que aumentan, ya potencian la activación. Entonces, los linfocitos TCD8, ¿sí? Que se activan en un contexto de CMH. Esperen que quería... Acá tenemos el linfocito T, ¿sí? CD8, y una de las cosas que tampoco lo tienen que saber, solo para que lo sepan, que necesita más proteínas coestimuladoras para ser activada, digamos, una segunda señal un poco más potente o con más moléculas involucradas respecto de los linfocitos TCD4, ¿sí? Bueno, y además de producir interleuquina 2, digamos, se producen distintas citoquinas, pero, o sea, nosotros no entramos todo en ese detalle porque, nada, es como una parte muy introductoria del sistema inmune. Entonces, los linfocitos TCD8 luego se diferencian a linfocitos citotóxicos o efectores, ¿sí? En donde, digamos, por un lado, una vez que se activa, tenemos acá la primera señal y la segunda, ¿sí? Con el CMH y las proteínas coestimuladoras, se produce la secreción y el cambio en el receptor de interleuquina 2, y por un lado se activan, digamos, se produce la expansión clonal y se diferencian a citotóxicos. Por otro lado también se producen de memoria, ¿sí? Pero los citotóxicos lo que van a hacer es generar apoptosis a través de las secreciones o la síntesis de perforinas y granzimas, van a eliminar a la célula infectada, ¿sí?
Bueno, entonces acá tenemos de nuevo, ¿sí?, la diferenciación, la proliferación y en última instancia la función efectora. ¿Sí? ¿Cómo van a reconocer a las células infectadas? Bueno, porque todas las células nucleadas tienen la capacidad de presentar por CMH1. Entonces, esta célula que fue infectada va a tener esa proteína del patógeno, lo va a degradar por el proteosoma, bueno, va a seguir toda la vía endógena que ya repasamos y va a exponer el CMH1 con el péptido. Entonces, el linfocito T citotóxico que ya fue activado por este mismo péptido, lo va a reconocer y la va a eliminar. ¿Sí? O sea, como que se produce la primera señal nuevamente para eliminarlo. Bueno, acá vemos, en su momento, yo no les di mucho hincapié, pero ven que tenemos las caspasas 8, ¿sí? Para la activación de la apoptosis, ¿sí? Y otra de las cosas que va a producir el linfocito T citotóxico es interferón gamma también, ¿sí?, que va a ser importante en la respuesta antiviral. En cuanto a la activación del linfocito TCD4, que también se da por esta primera y segunda señal de activación, por el aumento de interleuquina 2 y el cambio en el receptor, lo que va a ocurrir es que, según el perfil de citoquinas que esté en el ambiente, se va a ir diferenciando en distintos linfocitos helper, y nosotros estudiamos principalmente estos foliculares colaboradores porque están involucrados en la respuesta humoral y en la colaboración linfocitos TB. Entonces, en este caso, la primera señal de activación del linfocito B se va a dar por el reconocimiento del antígeno nativo, si lo va a procesar, y acá vamos a tener la interacción con la célula T, ¿sí?, que va a exponer el linfocito B, el antígeno con el péptido, ¿sí? Acá tenemos el receptor de la célula B, se van a producir las moléculas coestimuladoras y luego va a servir para la activación del linfocito B, que va a madurar del linfocito B a plasmocito para secretar anticuerpos, ¿sí? Pero eso lo vemos ahora en un cachito cuando lleguemos al linfocito B. Entonces, en este esquema lo que quiere representar es que ingresa un microorganismo que va a tener esta curva de crecimiento y luego va a decrecer hasta la eliminación total del microorganismo. Y en celeste está representado, digamos, el nivel mínimo de patógeno que se requiere para activar la respuesta inmune adaptativa, digamos. Si el nivel del patógeno llegase hasta acá, a ver si lo puedo dibujar, digamos, si en vez de tener esta curva, sería esta curva, se eliminaría directamente con la respuesta innata, ¿sí? Pero si aumenta hasta este nivel, ya es un nivel que va a requerir de la adaptativa, ¿sí?, para poder ser eliminado. Entonces, siempre primero se activa la respuesta inmune innata, ¿sí?, y luego la adaptativa y finalmente la de memoria. Profe, Sí. tenía una duda en cuanto, bueno, a esa diapositiva de si ya el antígeno se elimina con la inmunidad innata, Uh-huh. no se genera memoria, o igualmente actúa la inmunidad adaptativa para en el caso de que uno se vuelva a exponer de nuevo al antígeno. No, no se va a generar memoria. Ah, ok. Gracias. Acá también tenemos el nivel del patógeno, acá, ¿sí?, y la activación de los linfocitos vírgenes a los efectores y la de memoria, ¿sí? Y acá teníamos, digamos, la diferencia entre la respuesta primaria o la respuesta respecto de la secundaria, donde sí tiene acción los linfocitos de memoria. Entonces, en la primaria se requería de cierto tiempo, ¿sí?, para ser activado, y tiene esta potencia. Luego se genera la de memoria, pero frente a una segunda infección con el mismo patógeno, ven que esta distancia es bastante más corta que toda esta. Es más rápida la respuesta. Es más rápida y más potente, ¿sí? El nivel de respuesta alcanza mayores niveles respecto de la primera, ¿sí?
Y vimos que se podía activar obviamente por el contacto con el antígeno, pero también con distintas citoquinas en el ambiente era suficiente para activar la respuesta de memoria, ¿sí? Y que se producía, digamos, en el ganglio, donde iban a estar las células T de memoria, ¿sí? TMC, las células T de memoria, se iba a producir la expansión clonal y luego iban a migrar, ¿sí? Hacia el tejido periférico para eliminar, ya con la expansión clonal hecha, iban a migrar al tejido periférico para eliminar a las células infectadas. Profe, ¿lo hacen por apoptosis? ¿Sería ahí? Sí, en el caso de los linfocitos TCD8, sí, por apoptosis. Los CD4 no, va a ser por linfocitos B, ¿no? Para activar los linfocitos B de memoria. Ah, ok. Sí, los citotóxicos son los CD8. Entonces, después vimos de los linfocitos B cómo era la estructura del receptor del linfocito B, que es una inmunoglobulina, que en general es una inmunoglobulina M, ¿sí? Aunque también podía ser D, pero la M era monomérica, ¿sí? Cuando está secretada es pentamérica. Entonces, el linfocito B lo que iba a hacer era, la primera señal de activación era el reconocimiento del antígeno en forma nativa, ¿sí? Lo iba a endocitar, lo podía procesar por la vía endógena o exógena, ¿sí? En este caso, como lo está endocitando, va a ser por la vía exógena, ¿sí? Y se lo presenta al linfocito helper o folicular colaborador, que es el ex CD4 positivo, ¿no? Entonces, ahí se va a producir la segunda señal de activación y se van a producir las proteínas coestimuladoras, ¿sí? Acá vemos que están la interleuquina 21 con el receptor, ¿sí? Y lo que iba a permitir era una maduración del linfocito B, que pasa a ser del linfocito B a plasmocito, donde va a permitir la secreción de anticuerpos, ¿sí? Y vemos al final de esta clase que los anticuerpos podían neutralizar, opsonizar o activar el complemento, ¿sí? Una de las tres funciones. Y bueno, como dato de color, digamos que lo que reconoce el linfocito B en estado nativo no es el mismo péptido que le presenta al linfocito T, ¿sí? De hecho, en la mayoría de los casos no ocurre. Entonces, el linfocito T virgen, que tiene como receptor IgD e IgM, una vez que se activa por la primera y la segunda señal de activación, se madura plasmocitos donde va a secretar distintos tipos de anticuerpos, ¿sí? Y además se va a diferenciar a linfocitos B de memoria, y en este caso el receptor no va a ser IgD o IgM, sino que va a ser IgG, IgA, IgE o IgM, ¿sí? No necesariamente IgM nada más. Después esto es como dato de color, que primero se produce IgM, se secreta IgM, luego IgG, digamos hay un cambio de isotipo, y cómo es la afinidad respecto de IgM e IgG. También la respuesta humoral primaria dura más respecto de la secundaria, la intensidad es menor respecto de la secundaria. Bueno, principalmente en la primaria se produce IgM y luego IgG, mientras que en la secundaria se producen todos los tipos de anticuerpos que requiera. La afinidad por los anticuerpos es baja, principalmente porque la IgM es baja, mientras que la secundaria es bastante alta. Y el inmunógeno, bueno, pueden ser distintas cosas, como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, glicolipoproteínas, bueno, y acá es parecido, igual. También las células B de memoria se pueden activar por un contacto directo con el antígeno, que es como lo más obvio, pero también por respuesta a la estimulación de ciertos pumps o del patrón de citoquina, ¿sí? Solo para que sepan que existen anticuerpos naturales, ¿sí? Los distintos tipos de inmunoglobulinas, y sí es importante las funciones de los anticuerpos, ¿sí? Que podían neutralizar, opsonizar o activar el complemento, ¿sí? Y esto tampoco lo tienen que saber, ¿sí?
Bien. ¿De esta alguna consulta en particular, ya sea la teórica o de las preguntas? No. Bueno, pasamos a ciclo celular, ¿no? Sí, ciclo celular creo que. Esperen que quiero ver si lo tengo en PDF porque no me estarían dando, no lo cierro todo. Estoy encontrando el PowerPoint. No sé por qué tengo tantas cosas abiertas. No sé si me actualizó la computadora y me anda re mal. Con la última actualización. Con la carta de replicación. Un control ciclo. No, no tengo. Bueno, de ciclo celular, si no hablo del año. Creo que es la misma, si no es la misma, ha cambiado. Nada. Digamos, cómo está compuesto el ciclo celular, por así decirlo, ¿sí? G1, la fase S, G2 y la fase M, y G1S y G2 es la interfase, que en G1 y G2 aumenta el tamaño y la cantidad de organelas en la célula, en la fase S se sintetiza el ADN, en la fase M está la segregación de los cromosomas y la citocinesis. ¿Cómo está regulado? Ahora nos metemos en la fase M, pero principalmente los checkpoints del ciclo celular, ¿sí? En el inicio, o sea, a finales de G1, donde la célula se compromete a entrar en la fase S, antes de entrar a mitosis o entrando a mitosis, y en la anafase, ¿sí? Si los cromosomas se agregaron correctamente, es donde lo que se va a chequear, digamos, que es lo que se chequea en cada caso y cuándo ocurre ese chequeo. Que está regulado por el complejo de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, que las quinasas dependientes de ciclinas, como su nombre lo indica, son quinasas que van a fosforilar distintas proteínas y de esa manera va a permitir el avance o no del ciclo celular. O sea, para que el complejo esté activo, tiene que estar ciclina, sí, que se regulaba transcripcionalmente, la CDK, y se acuerdan que tenía que tener una fosforilación. Entonces, una vez que esas tres cosas ocurren, digamos, hay ciclinas, hay CDKs y además están juntas fosforiladas, y el complejo está activo y puede fosforilar distintas proteínas. Ahora bien, como les decía antes, los niveles de ciclinas, que nosotros vimos G1S, S y M, pero la realidad es que está subdividido en varias ciclinas, ¿sí? Nosotros lo simplificamos así. El nivel de ciclina está regulado transcripcionalmente, ¿sí? O sea, son genes inducibles. Entonces, por un lado, la activación del complejo se va a activar por los niveles de ciclinas, ¿sí? Que, por ejemplo, la ciclina G1S, ¿sí? Tiene los niveles máximos en G1 y decaen cuando comienza S.
ciclina S aumenta a finales de G1, se mantiene alta hasta que comienza la fase M, y ciclina M hacia finales de G2, donde va a decaer cuando comienza la transición metafase-anafase. ¿Sí? Y cada complejo ciclina CDK va a activar distintas proteínas. Bueno, tiene un sitio de unión ATP, que es algo que no dije, y que además, digamos, este complejo ciclina CDK, bueno, se activa por los niveles de ciclina, como se los dije antes, podía también ser por fosforilación inhibitoria, ¿sí? Una segunda fosforilación hacia el complejo inactivo, o también por la interacción con una proteína inhibidora de CDK, ¿sí? Que a su vez esta proteína inhibidora de CDK se va a regular por proteólisis. Otro de los controles del ciclo celular que depende de proteólisis es el promotor de anafase o ciclosoma, o lo podemos llamar directamente APCC, que APCC lo que va a hacer es degradar por proteólisis ciertas proteínas como las ciclinas y las securinas, que era lo que iba a mantener unidas a las cromátides hermanas por las coecinas, ¿sí? Entonces, en este punto, donde en la metafase, ¿se acuerdan? Se alinean los cromosomas en el ecuador y en la anafase se segregan. Parte de esa segregación es porque se degradan o se proteolizan las coecinas que mantenían unidas a las cromátides hermanas. Entonces, como ya no están unidas porque se degradó la proteína que las mantenía unidas, se permite la anafase, que es por el acortamiento de los microtúbulos del cinetocoro, que eso ahora lo vamos a ver después. Entonces, otra de las cosas que se degradaba es estas proteínas inhibidoras. Digamos, tienen que tener en claro, o me gustaría que tengan en claro, esto, de cuáles son las proteínas que se degradan por proteólisis, cuáles son las proteínas que aumentan por una transcripción, y cuáles son las proteínas que se regulan por fosforilación. Como que me gustaría que tengan un poco claro eso. Entonces, por ejemplo, en este complejo APCC, ¿sí? En este caso va a degradar la ciclina. Y también va a degradar la proteína que mantenía inhibida al complejo ciclina CDK. Entonces, este complejo APCC que regula a través de la proteólisis va a degradar las ciclinas, las coecinas y las proteínas inhibidoras de CDK, ¿sí? A su vez, las ciclinas se regulan transcripcionalmente, digamos. Cuando están activas va a haber proteína. Y después esa proteína a su vez se va a regular por la proteólisis, ¿sí? ¿Se entiende eso? En cuanto a la fase S, bueno, que tengan en cuenta que en eucariotas hay múltiples orígenes de replicación y que, digamos, en la fase S lo que se va a hacer es activar el complejo prerreplicativo a través de la activación de las helicasas, que eran las enzimas que iban a hidrolizar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a la doble hélice, ¿sí? Entonces, se abre el origen de replicación o se forma la burbuja de replicación y se van a ir copiando. Acuérdense que la síntesis del ADN es semiconservativa, entonces se va a ir copiando una hebra continua, ¿sí? A través de la polimerasa, que sintetiza 5'3', y una hebra retardada, ¿sí? Que eso lo vemos cuando veamos la fase S, pero principalmente lo que se va a activar son las helicasas del complejo prerreplicativo, ¿sí? Y quien regula eso es el complejo activo de ciclina S-CDK, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a fosforilar, digamos, una de las proteínas target que fosforila, se llaman proteínas iniciadoras, y estas proteínas iniciadoras finalmente van a activar la helicasa. Si después tanto los nombres no, pero sí que sepan que la replicación del ADN está implicado el complejo ciclina S-CDK a través de la fosforilación de proteínas iniciadoras. Bueno, también que en la fase S se tienen que duplicar no solo el ADN, sino las histonas y las proteínas que están involucradas en la compactación del ADN. Eso también está involucrado en la ciclina S-CDK.
bueno, y acá una de las cosas que le decía, que estas cromatides hermanas que se van a ir sintetizando están unidas por coecinas que a su vez se van a degradar por el complejo APCC en la interfase metafase-anafase para permitir la degradación. Respecto de la fase M, tienen que saber qué es lo que ocurre en cada una de las fases, ¿sí? En profase se empiezan a condensar los cromosomas, o sea, así a grandes rasgos, ¿sí? En la prometafase se desarma la envoltura nuclear, en la metafase se alinean los cromosomas en el ecuador, en la anafase se segregan, se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Luego en la telofase comienza a organizarse nuevamente la envoltura nuclear, y luego ocurre la citoquinesis por donde está involucrado los filamentos de actina y miosina, ¿sí? Que se produce como un pellizco en la membrana plasmática, dando 2 células hijas. Entonces, digamos que está regulada por el complejo ciclina MSDK, ¿sí? Eso lo tienen que saber, que lo que va a hacer, digamos, la ciclina M estaba inactiva antes de iniciar la fase M, y que luego se activa ese complejo, ¿sí? Bueno, la organización del citoesqueleto en el ciclo celular lo tienen que saber, ¿sí? Que es bastante dinámico, que hay 3 tipos de microtúbulos involucrados. Por un lado tenemos los microtúbulos del cinetocoro, ¿sí? Que están representados en celeste, que van a tener contacto con el cinetocoro de los cromosomas. Después tenemos los microtúbulos interpolares, que son los rojos, ¿sí? Que se acuerdan que hay un solapamiento entre el extremo más de uno de los centros organizadores del microtúbulo con los extremos más del otro, ¿sí? Y se producen este solapamiento. Y por otro lado, los microtúbulos astrales, que están en este caso en verde, que van hacia la periferia de las células, ¿sí? El extremo más. O sea, acá lo que se produce era una matriz antiparalela. Bueno, que hay proteínas motoras involucradas, sí, no tienen que saber tampoco tanto, pero sí que, bueno, acá tenemos el cromosoma con las 2 cromátides hermanas, sí, con el cinetocoro, y que tiene unión con los microtúbulos del cinetocoro. Y que la segregación cromosómica, lo que va a ocurrir es, sí, en este caso es un acortamiento de los microtúbulos del cinetocoro, y a su vez la proteólisis de las coecinas por el complejo APCC. Entonces, de esa manera, cuando se acortan los microtúbulos del cinetocoro, migran hacia cada polo las cromátides hermanas, ¿sí? Profe, ¿los microtúbulos se acortan porque se van despolarizando? Se acortan. Despolimerizando, digamos. Sí. Ah. Sí. Pero es raro porque se van despolimerizando, pero siempre queda unida al cinetocoro, ¿entendés? Se van acortando. Estaba claro porque cómo se despolimerizan si están unidas, ¿no? Y desprenderse, ¿no? Sí. Pero claro. sí se van despolimerizando. Se acortan, sí, en este caso se despolimerizan. Pero nunca pierden la unión. La verdad que el mecanismo exacto no lo sé, pero sí sé que se acortan y que siempre están unidos al cinetocoro para empujar a los cromosomas hacia el polo. En cuanto a la citocinesis, nada, solo eso, que se genera un anillo contráctil y separa a la célula en 2. Y que tiene acción. La actina y la miosina 2. Bueno, acá en este caso vemos que tiene acción de las proteínas accesorias que era la formina, pero no importa. Sí. Sí, profe. Sí, porque, perdón, pero me quedé con la pregunta anterior, porque en realidad el cinetocoro tiene proteínas motoras, entonces la proteína se debe ir despolimerizando,
pero el cinetocoro siempre está unido a la proteína motora que lo va acercando. Entonces son como dos movimientos. Por un lado se despolimeriza y por otro lado la proteína motora va caminando hacia el extremo menos, ¿sí? No es que como se representa acá, que el microtúbulo está directamente unido al cinetocoro. ¿Se entiende? Ah, está Sino que unido está como unido a través de una proteína motora. Entonces se va despolimerizando, entonces siempre está unido el cromosoma o el cinetocoro a la proteína y lo va llevando hacia el extremo menos, ¿sí? Por eso nunca se desprende. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, este año hice un poquito más de detalle en la fase S, sí que era algo que me quedaba siempre pendiente. Esperen que lo encuentre, debe ser este. O sea, solo que sepan que es semiconservativa, digamos, cómo se demostró, no lo tienen que saber. Y acá les explico un poco cómo es el proceso de replicación, no tanto la regulación, ¿sí? Pero sí les puse esto, ¿no? Que el complejo ciclina SCDK lo que va a activar es a través de por fosforilación proteínas iniciadoras y las proteínas iniciadoras, perdón, van a reconocer los orígenes de replicación que ya tienen incorporado la helicasa, ¿sí? Entonces se van a formar múltiples burbujas de replicación. Entonces acá tenemos la doble hebra, la helicasa, la ADN polimerasa, y acá también. Entonces una se va a sintetizar hacia allá y la otra hacia el otro lado. Entonces la helicasa va a ser quien desenrolle el ADN, ¿sí? Por la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces se forma la burbuja de replicación con dos horquillas de replicación que van de manera antiparalela. Entonces se va a ir copiando siempre los nucleótidos complementarios. Entonces yo les había explicado que como cuando se corta la helicasa, o sea, al ser una estructura de doble hélice, cuando se rompen esos puentes de hidrógeno y se separan la doble hélice, se genera una torsión en la hebra, que es, esa tensión es liberada por la topoisomerasa, que acá está representada en violeta, que lo que hace es cortar transitoriamente la doble hélice para que se libere y permita el giro de la hebra y luego repara esos cortes. Y otra de las cosas que les mencioné es que una vez que la helicasa corta la doble hélice para que no se vuelva a enrollar, en esas moléculas lineales o monocatenarias se unen proteínas de unión al ADN que se llaman SSB, que lo que hace es que no se vuelva a juntar la doble hélice hasta que el ADN no se haya copiado, ¿sí? Entonces esas proteínas SSB se llaman proteínas de unión al ADN monocatenario. Otra de las cosas que les dije que ocurre en la fase S es que la ADN polimerasa no puede sintetizar una cadena complementaria de novo, sino que requiere de un primer que es de ARN, que lo que va a permitir es que tener el oxidrilo del 3' libre para seguir incorporando nucleótidos a través de las uniones fosfodiéster. Entonces, la enzima encargada de generar esta primera plantilla complementaria a la hebra de ADN es una enzima que se llama primasa. Entonces lo que hace es un cebador de ARN con el oxidrilo del 3' libre para que la ADN polimerasa luego sí siga añadiendo desoxirribonucleótidos a la cadena naciente y luego se reemplaza, ¿sí? O sea, el ADN queda 100% ADN, no es que tiene partes de ARN, sino que luego se copia ese cebador a ADN y la ligasa, que es otra enzima involucrada, une esos pedazos. Entonces, como características del ADN polimerasa, bueno, siempre sintetiza ADN en dirección 5'3', con lo cual el molde va a ser 3A5. No puede iniciar una síntesis desde cero, por eso requiere ese primer. Necesita el extremo del oxidrilo 3' libre, ¿sí? Que se lo brinda la primasa.
bueno, que lee en el molde en 3-5, ¿sí? Para generar nuevas hebras de 5-3, y que tenía una actividad de exonucleasa 3'5' que le permitía corregir errores o el proceso de proofreading. Entonces acá en amarillito tenemos la ADN polimerasa, acá tenemos el 3' del oxidrilo libre, y lo que va a generar es la unión fosfodiéster, ¿sí? Para incorporar nuevos nucleótidos. Entonces, el hecho de que solo pueda ir en la dirección 5-3 hace que se genere una hebra continua y una que va a favor de la burbuja de replicación, o sea, la helicasa va a ir rompiendo hacia allá. ¿Sí? Dibujamos, la helicasa va a ir rompiendo hacia allá. Y esta hebra retardada, ¿sí? Que va a ir, digamos, en fragmentitos, lo va a ir transcribiendo. Esos fragmentos los conocemos como fragmentos de Okazaki, y cada uno de los fragmentos tiene un primer o un cebador de ARN que lo brinda la primasa. Entonces acá tenemos la hebra continua, ¿sí? Y acá tenemos la hebra retardada por fragmentos que tienen aprox 200 nucleótidos, y luego la ligasa lo que va a hacer es ir uniendo estos fragmentos. En realidad primero se va a pasar a ADN este primer, y luego la ligasa lo va a unir. ¿Sí? Entonces ven que dice el cebador es eliminado, el espacio se rellena con ADN, y luego la ligasa va a unir esos pequeños fragmentos. ¿Sí? Y acá lo que les decía, lo que tiene la actividad de proofreading, ¿sí? o de exonucleasa, que lo que permite es generar cambios, porque el mal apareamiento, en este caso a través de con una C, genera una estructura distinta a cuando están complementados correctamente, y eso lo detecta la ADN polimerasa, entonces rompe la unión fosfodiéster, ¿sí? Por eso tiene esa actividad exonucleasa, 3'5', libera el nucleótido mal apareado y ahora sí incorpora el nucleótido correcto. ¿Sí? Y eso es una actividad bastante importante porque baja el error como más o menos 4 órdenes, ¿sí? De 10 a la 4 hasta 10 a la 9, o sea, hasta 5 órdenes. Entonces, en la fase S interviene, bueno, primero las proteínas iniciadoras que van a activar a la helicasa de los orígenes de replicación. Se va a generar la ruptura, ¿sí? de los puentes de hidrógeno, se van a unir las proteínas de unión al ADN monocatenario, ¿sí? Por esta torsión se va a activar o va a ejercer la acción la topoisomerasa, ¿sí? Tenemos la primasa, que acá no está, no sé bien cómo estaría representada, pero tenemos la primasa que va a ser el cebador de ARN y va a permitir la incorporación de nuevos nucleótidos de 5 a 3', y eso lo va a hacer la ADN polimerasa. Y tenemos la hebra continua y la hebra retardada. Acá tenemos en rojo el cebador y cada uno de los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Y nos faltaría la ligasa, que luego va a unir. Sí. ¿Los fragmentos de Okazaki también los sintetiza la primasa? Habíamos dicho. No, los fragmentos de Okazaki los hace la ADN polimerasa. Pasa que necesita el cebador. Cada fragmento de Okazaki va a necesitar un cebador, y ese cebador sí lo sintetiza la primasa. Pero una vez que tenés el cebador, la ADN polimerasa genera esos 200 nucleótidos de ADN, y cada uno de esos fragmentos es lo que se llama fragmento de Okazaki. Pero en realidad los hace la ADN polimerasa. Ah, ok, me había perdido. ¿Sí? Bueno, y esto nada, era para que se termine de entender, digamos, que no hay una duplicación de cromosomas, sino que en la fase S lo que se duplican son las cromátides hermanas. ¿Sí? Como para que quede claro. A ver si está acá. No. Bueno, acá tenés, ves, cada uno de los fragmentos de Okazaki es en azul, y ves que es el mismo colorcito que la hebra continua, es porque es por la ADN polimerasa, ¿sí? Y cada uno tiene su primer,
o el cebador en negrita, que es por la primasa. Sí, ahí lo vi. Bien. ¿Alguna duda de esto? No, profe, por ahora vamos bien. Bueno. Después vimos, digamos, alteraciones del ciclo celular y qué es lo que ocurre cuando está desregulado algo del ciclo celular que da origen al cáncer, ¿no? Primero saber que hay 3 tipos de genes implicados en cáncer, ¿sí? Los protoncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de mantenimiento. O sea, tienen que saber qué función tiene normalmente cada uno de estos genes, o sea, estos genes están activos todo el tiempo. El problema es que cuando están mutados y pierden o ganan su función, se genera una alteración en el ciclo celular donde se va a promover constantemente la división celular. Entonces, los protoncogenes son genes que normalmente promueven el crecimiento y lo que hacen mutaciones, que ya vamos a ver, hay varios tipos de mutaciones, hacen que se transformen en oncogenes y como producto van a tener activas esas proteínas, con lo cual siempre va a haber una señal de promoción del crecimiento. Los genes supresores de tumores, por el contrario, normalmente restringen el crecimiento celular, entonces cuando están mutados pierden su función y hace que la célula nunca obtenga una señal de detenimiento del ciclo celular. Y los genes de mantenimiento, bueno, participan en la reparación del genoma y también cuando están mutados pierden la función, entonces el genoma es más propenso a mutaciones y se genera la enfermedad. Bueno, vimos las propiedades de las células tumorales que las tienen que saber todas, ¿sí? Bueno, son aneuploides, o sea, pierden el cariotipo original, cambian su forma de metabolizar la glucosa, ¿sí? Principalmente a través de la glucólisis aeróbica, producen más telomerasa, ¿sí? Con lo cual, o sea, con cada ciclo celular, si bien es algo que no lo mencionamos, o sea, perdón, solo lo mencionamos y no lo vimos en profundidad, con cada ciclo celular se acortan los telómeros, que son secuencias que están en los extremos de los cromosomas, y cuando se llega a cierto acortamiento de la célula entra en apoptosis, bueno, las células cancerosas producen telomerasa, de modo que eso no ocurra, pierden el confinamiento, ¿sí? Por eso se produce esa masa de células, que es lo que llamamos tumor. Poseen un microambiente tumoral que los hace inmunes a las células del sistema inmune, tienen la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos a partir de la formación de nuevos, digamos, de vasos preexistentes, ¿sí? Tienen la capacidad de remodelar la matriz extracelular, ¿sí? Migrar las células colonizando nuevos órganos, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de los genes implicados que ya vimos. Los protoncogenes generalmente son genes antiapoptóticos o de proliferación o de factores de transcripción que promueven el ciclo celular, ¿sí? Los genes supresores de tumores, por el contrario, son proapoptóticos, ¿sí? O inhiben el ciclo celular o están involucrados en los checkpoints, ¿sí? O daños en los cromosomas, ¿sí? Y una cosa importante, bueno, que el efecto de la mutación es por ganancia de función en los protoncogenes, entonces por eso siempre las proteínas están activas, y en los supresores de tumores y los de mantenimiento de genomas por pérdida de función. Simplemente que sepan, no, esta no es la de los virus. Bueno, una de las, digamos, toda la vía de la MAP quinasa, ¿se acuerdan que son o protoncogenes o genes supresores de tumores? Bueno, estos son algunos ejemplos, digamos, ¿no? Que no necesariamente tiene que haber una mutación puntual, sino que puede haber un cambio, digamos, un cambio epigenético a través de la metilación del ADN o la hipometilación, y eso puede producir que se produzca la enfermedad, ya sea porque no se activa la transcripción de un gen supresor de tumor, entonces se pierde la función de ese gen.
Sí, se acuerdan que también podía ser por la acción de microRNAs, ¿sí? Es decir, por la regulación del silenciamiento posttranscripcional, que vimos algunos ejemplos. Bueno, que a partir de translocaciones también se puede producir una proteína quimérica que haga que siempre esté activa. Y después, bueno, vimos algunos ejemplos, ¿sí? De, por ejemplo, acá que perdí el dominio extracelular y hacía que siempre esté activo, se dimerice heterosinquinasa, que era el receptor del factor de crecimiento epidérmico, con lo cual siempre le daba la señal a la célula que esté activo. Acá, por ejemplo, teníamos la vía de las MAP quinasas, donde en verde son todas las proteínas que son protooncogénicas, con lo cual una mutación hace que siempre estén activas y siempre den una señal de proliferación celular. Y en rojo teníamos el gen supresor de tumor, que lo que hacía era regular la actividad de RAS, que era la MAP quinasa. Entonces, si este no está, RAS siempre estaba activo, ¿sí? O sea, si no está una mutación, pierde la función NF1, entonces RAS siempre está activo y la célula siempre recibe una señal de proliferación. Sí. Bueno, acá vimos otros tipos que en realidad acá lo que se... No, este no es el de la apoptosis. Bueno, otras vías de señalización que alteraban la transcripción de genes que inhibían el ciclo celular o dice transcription of gene and sending nature. Bueno, o inhibía una proteasa que degradaba una proteína que regula el ciclo celular. También vimos que la enfermedad se puede producir no solo por una alteración en el ciclo celular, sino por alteraciones en la apoptosis, ¿sí? O sea, si células que se tienen que morir no se mueren, también altera el número de células y eso produce una masa celular, que es lo que llamamos tumor, ¿no? Entonces, muchas células tienen afectadas las proteínas proapoptóticas como P53, entonces células que se tienen que morir no se mueren y eso genera una desregulación en el número de células. Bueno, acá vimos algún tipo de mutación que justamente está involucrada en el pasaje de G1 a S, ¿sí? Entonces, de esa manera, al tener el checkpoint anulado, donde una célula que está desregulado debería morirse porque no superaría este punto de control, al tener mutado este punto de control, que podía ser ya sea porque RB esté siempre fosforilado o porque no esté E2F, ¿sí? O sea, RB era la proteína que una vez que estaba fosforilada promovía la síntesis del ADN, ¿sí? A través, o sea, se activaba el complejo, en este caso el complejo, vamos a llamarlo SCDK. Tenemos el SCDK inactivo por la unión de una proteína inhibitoria, ¿sí? En este caso es P16. Entonces se liberaba P16 y teníamos el complejo CDK activo, y el complejo CDK activo lo que iba era fosforilar RB, o sea, como proteína target, y RB lo que iba a hacer era promover la síntesis de ADN. Entonces, si está desregulado, ya sea porque nunca está P16, o sea, porque P16 pierde su función, o porque RB siempre esté fosforilado, se genera una desregulación en el checkpoint y la célula entra en la fase S cuando no debería. ¿Sí? Bueno, después vimos el rol de P53, que es una proteína proapoptótica, que se activa ya sea por señales de hiperproliferación, daño en el ADN, acortamiento de los telómeros o algún tipo de estrés como hipoxia. Se activa P53, que puede generar un arresto en el ciclo celular, senescencia o apoptosis. Bueno, y eso principalmente vimos de ciclo celular. O sea, principalmente tienen que saber las características de las células tumorales, los genes implicados en cáncer, y que no siempre son por mutaciones puntuales, sino pueden ser translocaciones o pueden ser modificaciones epigenéticas o modificaciones en los microARNs. ¿Sí?
me acuerdo. Y por último vimos las diferencias entre apoptosis y necrosis. ¿Sí? En necrosis principalmente la célula estalla y libera el contenido celular, mientras que en apoptosis es una muerte celular programada, se condensa y se fragmenta el ADN, se generan cuerpos apoptóticos y tiene cambios en los fosfolípidos, que es una señal, sobre todo para los macrófagos, para que esas células sean eliminadas. ¿Sí? Acá tenemos una célula que va cambiando la forma, ¿sí? Se van condensando el ADN, se va fragmentando y se van generando distintos cuerpos apoptóticos que son reconocidos por una célula fagocítica, donde va a fagocitar estos cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Que la apoptosis, bueno, acá por ejemplo era el desarrollo de los dedos, ¿sí? Donde se van a morir todas estas células que mantienen esta forma, generando finalmente la estructura típica de dedos. Y que la apoptosis está regulada por caspasas, que son proteasas, ¿sí? Son proteasas intracelulares, y vimos que hay de dos tipos, iniciadoras y ejecutoras. Tenemos las caspasas iniciadoras, que en función de si es la vía exógena o endógena, extrínseca o intrínseca, es caspasa 8-9, que ahora la vemos. Entonces tenemos las caspasas iniciadoras, que están como monómeros, y frente a una señal apoptótica se unen proteínas adaptadoras que hace que se dimericen, ¿sí? Y se active la caspasa iniciadora. Y el rol de la caspasa iniciadora principalmente es activar las caspasas ejecutoras. Sí, que tienen un cambio de conformación, también se dimerizan, y las caspasas ejecutoras lo que van a hacer es clivar o sí, proteolizar, digamos, distintas proteínas que van a llevar a la apoptosis. ¿Sí? Entonces vimos que la vía extrínseca de la apoptosis se activa por receptores de muerte celular. ¿Sí? Tenemos los receptores de muerte celular y el Fas ligando, que cuando se unen se activa el complejo DISC, y el complejo DISC lo que va a hacer es activar la caspasa iniciadora 8, que luego la caspasa iniciadora 8 va a activar a las caspasas ejecutoras y la célula va a entrar en apoptosis. Mientras que la vía intrínseca lo que ocurre es un cambio en la concentración principalmente de proteínas mitocondriales y en particular citocromo C. Entonces el aumento intracelular o citosólico de citocromo C era un disparador de la apoptosis, donde se generaba un apoptosoma que finalmente reclutaba la caspasa 9, que la caspasa 9 es la caspasa iniciadora, ¿sí? Y luego la caspasa 9 iba a activar las caspasas ejecutoras, donde nuevamente iban a proteolizar o a clivar distintas proteínas celulares para que la célula entre en apoptosis. Vimos más o menos un poquito cómo estaba regulada la apoptosis de la vía intrínseca, ¿sí? Que hay proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas, que lo que hacían básicamente era bloquear o permitir el paso de las proteínas mitocondriales. ¿Sí? Acá tenemos estas proteínas BCL2, ¿sí? Y bueno, que van a permitir o no el paso de estas proteínas mitocondriales que están en el espacio intermembrana, de modo que las proteínas pasan del espacio intermembrana hacia el citosol, generando la señal apoptótica. ¿Sí? Entonces, esperen un segundo que me quería ubicar. Teníamos, por un lado, digamos, hay proteínas proapoptóticas, ¿sí? Que lo que van a hacer es promover la apoptosis al mejorar la liberación de estas proteínas del espacio intermembrana, y principalmente son las BCL2 efectoras, que se llaman BAS y BAC, igual no tienen que saber los nombres, y BH3, y por otro lado tenemos las antiapoptóticas, que son las BCL2 y BCLXL. Bien, entonces, las proteínas BCL2, digamos, las antiapoptóticas, ¿sí? Lo que van a hacer es bloquear
que las proapoptóticas permitan el pasaje de las proteínas desde el espacio intermembrana hacia el citosol, mientras que las proapoptóticas acá están inactivas, ¿sí? Se van a activar y van a permitir el pasaje para que aumente la concentración de citocromo. Entonces, finalmente, bueno, acá hay un ejemplo de que la apoptosis lo que va a hacer es que, digamos, acá están las neuronas con, células, y va a haber factores de supervivencia, ¿sí? Entonces, si estos factores de supervivencia no son suficientes para todas las células, aquellas células que tengan un menor nivel de factor de supervivencia respecto del requerido por la célula van a entrar en apoptosis, y de esa manera es uno de los mecanismos para mantener el número de células, ¿sí? Bueno, después hay factores de supervivencia que lo que van a hacer es inhibir las proteínas proapoptóticas, ¿sí? Y frente a la ausencia de ese factor de supervivencia se van a promover las proteínas proapoptóticas. Y por último vimos que una vez que se desencadena la apoptosis hay un cambio en la distribución de la fosfatidilcerina, ¿sí? En la cara de la membrana plasmática, y esa fosfatidilcerina es la que va a reconocer el macrófago para desencadenar la fagocitosis, ¿sí? Profe, también va a reconocer todos los cambios que se producen por los cuerpos apoptóticos y eso también. Sí, pero cada uno de los cuerpos apoptóticos va a estar envuelto en membrana plasmática que van a tener estas características. Ah, ok. Reconoce primero esta polaridad que muestra la Claro, está el membrana. cambio en la distribución de los fosfolípidos, sí. Ah, ok. Sí, cada uno de los cuerpos apoptóticos está rodeado por membrana plasmática. Sí. Bueno, con esto terminamos el mini repaso / clase de consultas, que mucho no me consultaron, pero no importa. Nada, el parcial no lo hice, la verdad, pero va a ser parecido a lo que fui tomando, sí, con algunos cambios, obviamente, para que no sea igual. Pero principalmente eso, va a ser de 2 a 4:30. Nada, la verdad que creo que está planeado como una gran convocatoria por todo el tema de Cristina Kirchner y no sé qué, para el miércoles. Entiendo que no hay paro, así que el parcial se hace, o sea, por más que haya una convocatoria, el parcial se va a tomar. Digo, porque ya lo viene promoviendo el sindicato, por eso hago la aclaración. Si llegase a haber paro, vemos cómo o sea, no se va a tomar el miércoles, obviamente, pero en principio es el miércoles el parcial, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda o algo, me puede mandar un mail, lo trato de responder, pero bueno, sí. Gracias por la clase de hoy. No, por favor, chicos, nos vemos el miércoles entonces, ¿sí? Gracias, profe, nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Adiós.